Ayer por la mañana, mi hijo Raúl me llamó, con la voz quebrada por el pánico. Mamá, ¿por qué rechazan todas las tarjetas? Mi suegra y yo no pudimos pagar el almuerzo en el restaurante. La gente se está riendo de nosotros. Su desesperación me llenó de una satisfacción que nunca pensé que sentiría hacia mi propio hijo. Pero para entender por qué llegué a este punto, tengo que contarles lo que pasó la noche anterior, cuando mi nuera, Diana, decidió humillarme delante de toda la familia. Tengo 68 años y durante los últimos años, desde que enviudé, me he convertido en el cajero automático personal de mi hijo y su esposa. Cada capricho, cada antojo, cada gasto innecesario salía de mis ahorros. Pero ayer, mientras servía café en mi propia casa, Diana se volvió hacia sus amigas que habían venido de visita y soltó las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Esa vieja solo sirve para pagar nuestras facturas. Mi hijo Raúl, en lugar de defenderme, estalló en una carcajada como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo. Me quedé allí, con la cafetera en la mano, viéndolos burlarse de mí en mi propia sala. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. Temblaban con una rabia fría que nunca antes había sentido, porque en ese momento entendí algo que había estado negando durante años. Para ellos, yo no era una madre, no era una suegra, ni siquiera era una persona. Era solo una cuenta bancaria con piernas. Durante 10 años fui su salvación financiera. Cuando Raúl perdió su trabajo, pagué su alquiler durante 8 meses, $800 al mes que salían de mi pensión sin que él moviera un dedo para buscar un trabajo real. Cuando Diana quiso renovar todo su vestuario porque necesitaba verse profesional, fueron $3,000 en mi tarjeta de crédito. Cuando quisieron irse de vacaciones a Hawái porque se lo merecían después de tanto estrés, otros $5,000 desaparecieron de mis ahorros. Nunca me invitaron a esas vacaciones. Por supuesto, yo era lo suficientemente buena para pagar, no para acompañarlos. Es un viaje romántico, mamá, me decía Raúl cada vez que insinuaba que me gustaría ver el océano. ¿Entiendes, verdad? Y yo, como la tonta que fui durante años, siempre entendía, siempre pagaba, siempre callaba mientras ellos vían la vida que yo financiaba. La gota que colmó el vaso llegó hace 3 meses, cuando Diana decidió que necesitaba un coche nuevo. El que tenemos se está volviendo demasiado viejo, Graciela, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo caro. Además, si vamos a tener hijos pronto, necesitamos algo más seguro. Una entrada de $15,000 que representaban 2 años de mis ahorros, pero lo pagué como siempre porque era por el bien de la familia. Pero ayer, después de escuchar esas palabras venenosas, después de ver a mi propio hijo reírse de mí, algo en mi corazón cambió para siempre. Esa noche no pude dormir, no de tristeza, sino de una claridad que ardía dentro de mí. Me levanté a las 3:00 de la mañana, encendí mi ordenador y empecé a tomar las decisiones que debería haber tomado años atrás. Primero, cancelé todas las tarjetas adicionales que tenían a mi nombre, cada una de las 5 tarjetas que usaban como si fueran suyas. Luego cerré la cuenta de ahorros compartida donde depositaba dinero cada mes para emergencias que nunca eran emergencias reales, sino facturas de restaurantes caros y ropa de diseño. También cambié todas las contraseñas de mis cuentas bancarias y eliminé sus nombres de mis transferencias automáticas. A las 6:00 de la mañana, cuando terminé, me serví un café y me senté en mi sillón favorito. Por primera vez en años, me sentí en paz. Sabía que pronto sonaría mi teléfono, y al otro lado estaría mi hijo desesperado y humillado, exigiendo una explicación, y yo estaría lista para dársela.
El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Estaba sentada en mi cocina disfrutando de mi segundo café del día cuando vi el nombre de Raúl en la pantalla. No contesté de inmediato. Dejé que sonara 3 veces más mientras saboreaba un momento de poder que no había sentido en décadas. Cuando finalmente descolgué, su voz era desesperada, casi histérica. «Mamá, ¿por qué rechazan todas las tarjetas? Estoy aquí en La Cima con la madre de Diana. Queríamos almorzar y celebrar su cumpleaños, pero ninguna de las tarjetas funciona. Es humillante. La gente nos está mirando, el camarero se está impacientando y no tengo suficiente efectivo para pagar una cuenta de $200. ¿Qué está pasando?» La ironía era deliciosa. Habían elegido La Cima, el restaurante más caro de la ciudad, para impresionar a la madre de Diana, el mismo lugar al que nunca me invitaron, a pesar de haber pagado cenas familiares allí durante años cuando iban sin mí. Ahora estaban allí, rodeados de la alta sociedad que tanto querían impresionar y no podían pagar ni un solo plato. «Buenos días, Raúl», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Las tarjetas están canceladas porque he decidido que ya no voy a financiar vuestro estilo de vida». «¿Qué? ¿Estás loca? Estamos en público. La madre de Diana está aquí. ¿Cómo se supone que explique que mi propia madre me dejó tirado? Esto es ridículo». «Lo que es ridículo, hijo, fue oírte reír ayer cuando tu esposa dijo que yo solo servía para pagar vuestras facturas. Lo que es ridículo es darme cuenta de que durante 10 años he sido tratada como un cajero automático en lugar de tu madre». Hubo un largo silencio al otro lado. Podía oír voces de fondo, probablemente Diana y su madre, preguntándose qué pasaba. El camarero debía estar esperando el pago, y otros comensales probablemente empezaban a notar la situación incómoda. «Mamá, por favor, no hagas esto ahora. Podemos hablar más tarde, pero necesito que reactives las tarjetas. Solo por hoy te lo prometo». Lo interrumpí. «No más promesas, Raúl. No más solo por hoy. Durante 10 años he oído las mismas promesas. Durante 10 años he sido vuestra solución fácil para todo. Pero ayer aprendí algo importante. No me respetáis, no me valoráis y definitivamente no me queréis como yo os quise a vosotros. Eso no es verdad. Por supuesto que te queremos. Diana solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es. Sé exactamente cómo es ella, Raúl, y sé exactamente cómo eres tú. Por eso tomé esta decisión». Podía oírlo respirar pesadamente. Imaginé que la situación en el restaurante se estaba volviendo más tensa con cada minuto que pasaba. Su suegra probablemente ya había notado que algo iba mal, que la tarjeta dorada que siempre usaba para impresionar no funcionaba. «Mamá, por favor, no podemos quedarnos aquí parados. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Lavar los platos? ¿Deberíamos llamar a la policía? Esto es una humillación». «Ahora sabes cómo me sentí yo durante años», respondí. «La diferencia es que tienes 35 años y deberías ser capaz de resolver tus propios problemas. ¿Estás enferma? ¿Te sientes bien? Esta no eres tú, mamá. Nunca has sido tan cruel». «¿Cruel?» Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo era cruel después de años de sacrificarme, de privarme de cosas que quería para darles todo lo que pedían, después de trabajar hasta los 65 para asegurarles una herencia decente, después de quedarme sola cada Navidad mientras viajaban con mis regalos de dinero. «Cruel fue reírte de mí ayer», dije con una frialdad que no sabía que poseía. «Cruel fue tratarme como si fuera invisible durante años, excepto cuando necesitabais dinero. Cruel fue hacerme sentir que mi único valor como madre y como persona era mi cuenta bancaria. Mamá,
Diana no lo dijo en ese sentido. Diana dijo exactamente lo que pensaba, y tú estuviste de acuerdo con ella. Ambos dejasteis muy claro cuál es mi lugar en vuestras vidas. Oí voces más altas de fondo. Diana preguntando qué pasaba, su madre haciendo comentarios que no pude distinguir, pero que sonaban molestos. El camarero probablemente ya había traído la cuenta y esperaba con esa paciencia forzada que usan cuando saben que hay un problema. Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero esta no es la manera de manejarlo. Podemos sentarnos y hablar como adultos, pero ahora mismo necesito que me ayudes. Solo esta vez más, y luego podemos cambiar las cosas. Solo esta vez más. Me reí, y mi propia risa sonó extraña, amarga. ¿Sabes cuántas veces he oído esa frase? ¿Sabes cuántas últimas veces he financiado en los últimos 10 años? Pero mamá, no, Raúl, esta vez no. Esta vez vais a tener que encontrar otra solución. Tenéis trabajos, tenéis amigos, tenéis suegros, resolveos. ¿Cómo vamos a explicarle a la madre de Diana que mi propia mamá nos abandonó en un restaurante? ¿Cómo voy a enfrentarme a la gente que nos conoce? Todo el mundo va a hablar de esto. Y ahí estaba, la verdad desnuda. No le preocupaba arreglar nuestra relación. No estaba reflexionando sobre cómo me habían tratado. Solo le importaba su imagen, su reputación, lo que la gente pensaría. Como siempre, ese es tu problema a resolver, hijo. Durante años me preocupé por tu imagen, tu comodidad, tu felicidad. Ahora es hora de que me preocupe por la mía. No puedes hacer esto. Eres mi madre. Exactamente. Soy tu madre, no tu empleada. Soy tu madre, no tu banco personal. Soy tu madre, no tu salvavidas financiero. Y como tu madre, debería haberte enseñado hace años a valerte por ti mismo. Hubo otro silencio más largo. Esta vez pude sentir su desesperación a través del teléfono. Probablemente estaba haciendo cálculos mentales, pensando a quién podía llamar, cómo podía salir de esta situación sin perder completamente la cara. Mamá, por favor, Diana está llorando. Su madre está preguntando qué clase de familia somos. El camarero ya nos ha preguntado 3 veces si todo está bien. Por favor, ten piedad. Piedad. Otra palabra que me hizo temblar. ¿Dónde estaba su piedad cuando me quedaba despierta hasta tarde, calculando cómo pagar sus gastos, además de los míos? ¿Dónde estaba su compasión cuando me privaba de comprarme ropa nueva para poder darles dinero para sus caprichos? La piedad se gana a lo largo de los años, Raúl, y vosotros dos la perdisteis ayer. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo o tristeza. Temblaban de adrenalina, de una sensación de poder que no había experimentado en décadas. Por primera vez en años, había puesto mis propias necesidades primero. Por primera vez en años, había dicho que no. Durante los siguientes 30 minutos, el teléfono no dejó de sonar. Primero, fue Raúl de nuevo, luego Diana, luego un número que no reconocí, que supuse pertenecía a la madre de Diana. Cada llamada que rechazaba me daba más fuerza, más convicción de que estaba haciendo lo correcto. Me serví otro café y me senté en mi patio, disfrutando del silencio que tanto había echado de menos. Pero la calma no duró mucho. A las 11:00 de la mañana oí el inconfundible sonido del coche de Raúl entrando en mi entrada. El coche que yo había ayudado a pagar, por supuesto. 2 portazos se cerraron de golpe y oí pasos apresurados dirigiéndose hacia mi puerta principal. Los golpes comenzaron de inmediato, fuertes e insistentes. Mamá, abre la puerta. Necesitamos hablar. La voz de Raúl sonaba diferente ahora, más desesperada, pero también más agresiva. Sé que estás ahí. Tu coche está en la entrada. No me moví.
Permanecí sentada en mi patio trasero, invisible desde la entrada principal, viendo a los pájaros visitar el comedero que había instalado el año pasado. Era curioso cómo los pequeños placeres de la vida adquirían un nuevo significado cuando finalmente tenías la paz mental para disfrutarlos. Graciela. Ahora era la voz de Diana, aguda y exigente. Sabemos que estás ahí. Deja de actuar como una niña y sal a enfrentarnos. ¿Enfrentarlos? Como si yo fuera la que había hecho algo malo. Como si yo fuera la que debía una explicación después de años de abuso financiero y emocional. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Los golpes se intensificaron. Podía oír que ahora usaban los pies, no solo los puños. Mi puerta principal, la puerta de roble que mi difunto esposo había instalado con tanto esmero, estaba siendo aporreada como si fuera la entrada de un bar de mala muerte. «Esto es ridículo», gritó Diana. «Nos hiciste quedar como mendigos delante de todo el mundo. La suegra de Raúl tuvo que pagar nuestro almuerzo. Una mujer de 70 años tuvo que sacar dinero de su bolso porque su nuera es una lunática. Ah, así que eso es lo que pasó. La madre de Diana tuvo que rescatarlos». Me imaginé la escena. Raúl sudando a mares mientras intentaba explicar por qué ninguna de sus tarjetas funcionaba. Diana inventando excusas patéticas y finalmente la mujer mayor teniendo que salvar el día. La humillación debió ser exquisita. «Mamá, por favor». Raúl sonaba al borde de las lágrimas. «La gente ya está hablando. Todo el mundo en el restaurante nos estaba mirando. Algunos incluso sacaron sus teléfonos. Esto va a estar por todas las redes sociales». Las redes sociales, por supuesto. Esa era su mayor preocupación. No el hecho de que habían herido a su madre, no el reconocimiento de que habían cruzado una línea. Solo les importaba su imagen pública, su reputación en esos círculos sociales donde les encantaba presumir del estilo de vida que yo financiaba. Los golpes se detuvieron por un momento, pero pude oír sus voces discutiendo en susurros furiosos. Probablemente estaban decidiendo su siguiente estrategia. Conocía a Diana lo suficiente como para saber que tenía un arsenal completo de manipulaciones emocionales y Raúl había aprendido bien de ella. Graciela. El tono de voz de Diana cambió por completo. Ahora sonaba suave, casi dulce. Sé que estás molesta y tienes todo el derecho. Quizás lo que dije ayer sonó mal, pero sabes que no lo decía en serio. Solo estaba bromeando con mis amigas. Ya sabes cómo somos las mujeres cuando nos juntamos. A veces decimos cosas sin pensar. Era fascinante oír cómo podía cambiar su personalidad en segundos. De la mujer furiosa que había estado gritando y pateando mi puerta, ahora se había transformado en la nuera comprensiva que solo había cometido un pequeño error de comunicación. «Mamá». Ahora era Raúl quien había adoptado el tono gentil. «Entiendo que te hayamos herido. Diana me explicó lo que pasó ayer, y tienes razón en estar molesta, pero rechazar las tarjetas no soluciona nada. Solo empeora las cosas para todos». «Para todos. No para mí, por supuesto. Para ellos. Para su comodidad. Para su estilo de vida. Mi bienestar emocional seguía sin formar parte de la ecuación. Por favor, mamá, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos cambiar las cosas?» La voz de Raúl se quebró ligeramente. «Pero necesito que reactives las tarjetas hoy. Tengo facturas que vencen. El seguro del coche vence mañana. Y Diana tiene citas con el médico esta semana. No podemos quedarnos sin dinero de la noche a la mañana». ¿Sin dinero? Como si fuera su dinero, como si yo fuera responsable de sus seguros, sus citas médicas,
sus gastos como adultos independientes. En ese momento entendí con claridad cristalina que realmente no veían la diferencia entre mi dinero y el suyo. En sus mentes, mis ahorros eran un recurso familiar, no el resultado de décadas de trabajo y sacrificio de una mujer que ya había pagado sus deudas en la vida. Graciela, por favor, ¿piensas en lo que estás haciendo? Diana había vuelto a cambiar de estrategia. Ahora su voz sonaba preocupada, casi maternal. ¿Qué pensará la gente si se enteran de que le cortaste los fondos a tu propio hijo? ¿Qué dirán en la iglesia? ¿Qué pensará la familia? La iglesia, la familia, siempre era lo mismo con ella, usando mi reputación, mis relaciones, mi imagen como palanca emocional, como si mi valor como persona dependiera de lo que pensaran los demás, como si mi dignidad fuera menos importante que la opinión de gente que probablemente ni siquiera sabía cómo me trataban en la intimidad de nuestro hogar. Mira, mamá, Raúl había adoptado un tono más serio, más adulto. Entiendo que quieras que cambiemos algunas cosas. Podemos hablar de límites, de cómo manejar mejor las finanzas familiares, pero esta no es la manera. Esto es manipulación emocional. Manipulación emocional. Las palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. Yo estaba siendo emocionalmente manipuladora después de años de chantaje sutil, de hacerme sentir culpable cada vez que dudaba en darles dinero, de que usaran mi amor de madre para vaciar mi cuenta bancaria. La proyección era tan obvia que casi me hizo reír. Los golpes comenzaron de nuevo, pero ahora más espaciados, menos agresivos. Se estaban dando cuenta de que la estrategia de fuerza bruta no estaba funcionando. Pude oírlos alejarse de la puerta, probablemente caminando alrededor de la casa para ver si podían verme por una ventana. «Graciela», gritó Diana desde lo que sonaba como mi ventana lateral. «Vimos tu sombra. Sabemos que estás ahí. Deja de esconderte como una cobarde». Cobarde. Ahí estaba la verdadera Diana de nuevo, la que emergía cuando las manipulaciones dulces fallaban. La mujer que me había llamado esa vieja el día anterior, que había convertido mi generosidad en un motivo de burla, que había entrenado a mi hijo para que me viera como un recurso en lugar de una persona. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia la ventana desde donde había gritado. Aparté la cortina lo suficiente para que me viera y nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Su expresión cambió inmediatamente de la furia al alivio y luego a esa sonrisa falsa que tan bien conocía. «Ahí estás», exclamó como si acabara de encontrar a una niña perdida. «Vamos, abramos la puerta y hablemos como una familia». La miré directamente a los ojos durante un largo momento, sintiendo una extraña calma. Luego, muy lentamente, volví a cerrar la cortina. Oí su chillido de frustración, seguido de más golpes en la ventana, pero esta vez no me inmuté. Volví a mi patio y me senté de nuevo. El teléfono empezó a sonar de inmediato, pero lo silencié. Por primera vez en años, mi hogar era verdaderamente mío. Los gritos y los golpes continuaron durante otra hora, pero fueron perdiendo intensidad gradualmente. Desde mi patio trasero podía oír fragmentos de sus conversaciones frustradas, sus planes desesperados para hacerme cambiar de opinión. Diana sugirió llamar a un cerrajero para forzar la puerta, pero Raúl le recordó que eso sería allanamiento de morada. Incluso en su desesperación, no querían arriesgarse a tener problemas legales reales. Finalmente, oí los portazos del coche y el motor alejarse, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Conocía a Diana lo suficiente
como para saber que ya estaba planeando su siguiente movimiento, probablemente algo más elaborado y emocional. No me equivoqué. A las 3:00 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar con números desconocidos. Primero fue la madre de Diana, su voz educada pero firme. Graciela, querida, creo que ha habido un malentendido. Diana me contó lo que pasó y estoy segura de que podemos resolver esto como adultas civilizadas. Colgué sin responder. Luego fue mi hermana Elena, que vive en otro estado y obviamente había recibido una versión muy editada de los hechos. Graciela, Raúl me llamó muy preocupado. Dice que estás actuando de forma extraña y que los dejaste tirados en un restaurante. ¿Estás bien? ¿Te sientes enferma? Estoy perfectamente bien, Elena, respondí. Mejor que nunca, de hecho. Pero no entiendo. Raúl dice que cancelaste todas sus tarjetas sin previo aviso. Esa no parece la Graciela que conozco. Siempre has sido tan generosa con tu familia. Quizás ese fue el problema, dije. Quizás fui demasiado generosa durante demasiado tiempo. Pero, Graciela, son tu familia. Diana dice que los estás castigando por una broma inocente. Seguramente podéis sentaros y hablarlo. Una broma inocente. Era impresionante cómo Diana había logrado reescribir la historia en solo unas horas. Lo que había sido una humillación cruel frente a invitados, ahora se había convertido en una broma inocente que yo había malinterpretado por ser demasiado sensible. Elena, ¿alguna vez te has sentido como un cajero automático para tus hijos? Pregunté directamente. ¿Qué? No. ¿Por qué lo preguntas? Porque eso es exactamente lo que soy para Raúl y Diana. Y ayer, finalmente, me di cuenta. Graciela, estás exagerando. Los padres siempre ayudan a sus hijos. Es normal. ¿Es normal pagar el alquiler de tu hijo adulto durante años? ¿Es normal financiar sus vacaciones mientras te quedas sola en casa? ¿Es normal que se burlen de ti por ser generosa? Elena se quedó callada por un momento. Bueno, quizás se han aprovechado un poco de tu generosidad, pero cortar todo de golpe parece muy drástico. ¿Sabes qué es drástico, Elena? Trabajar hasta los 65 para asegurar una herencia decente para tu hijo, solo para descubrir que ya se la está gastando mientras tú todavía estás viva. Después de esa conversación, decidí desconectar el teléfono de casa. Puse mi móvil en modo avión. Necesitaba silencio para procesar todo lo que estaba sintiendo, para planificar mis siguientes pasos. Esa noche, mientras me preparaba la cena por primera vez en meses, sin la ansiedad de esperar llamadas pidiendo dinero, me di cuenta de algo importante. No me sentía culpable. Toda mi vida me habían entrenado para sentirme culpable cuando no satisfacía las necesidades de los demás, especialmente de mi familia. Pero esta vez, esa familiar culpa no estaba allí. En su lugar, sentí algo que no había experimentado en años: claridad mental. Era como si hubiera estado viviendo en una niebla emocional y finalmente pudiera ver con claridad. Cada decisión que había tomado en los últimos 10 años pasó por mi mente como una película y pude ver patrones que no había querido reconocer antes. El ciclo siempre era el mismo. Raúl o Diana se acercaban con un problema financiero temporal. Yo inicialmente me resistía. Ellos aplicaban presión emocional. Es solo esta vez. Estamos desesperados. ¿Qué pensará la gente? Yo cedía. Ellos resolvían su problema inmediato y unas semanas después aparecía un nuevo problema temporal. Nunca hubo un plan de pago real, nunca un reconocimiento genuino de mi sacrificio y definitivamente nunca una invitación a compartir los beneficios de mi propia generosidad. Pagué sus vacaciones, pero no fui invitada.
financié sus cenas en restaurantes de lujo, pero comía sola en casa. Cubrí sus gastos médicos, pero nadie preguntaba por mi salud. Me levanté y caminé hacia mi estudio, donde guardaba todos mis documentos financieros. Era hora de hacer las cuentas de verdad, de entender exactamente cuánto había gastado en ellos a lo largo de los años. Saqué mis extractos bancarios de los últimos 5 años y empecé a calcular. La cifra fue devastadora: $86,000. $86,000 en 5 años. Eso sin contar los años anteriores de los que no guardaba registros tan detallados. Era más de la mitad de mi pensión total, más de lo que mucha gente gana en 2 años de trabajo. Pero la parte más dolorosa no era la cantidad de dinero, era darme cuenta de que a cambio de esos $86,000 había recibido burlas, indiferencia y el trato de ser vista como una obligación en lugar de una bendición. Mientras revisaba los números, encontré algo que me hizo temblar de rabia. Habían estado usando una de mis tarjetas para servicios de streaming premium, membresías de gimnasios caros y suscripciones a revistas que yo ni siquiera sabía que existían. Pequeños cargos mensuales que sumaban cientos de dólares al año. Dinero que salía automáticamente de mi cuenta para pagar lujos que yo nunca disfruté. Esa noche tomé otra decisión importante. Saqué mi testamento del archivador y lo leí con atención. Había redactado ese documento hace 5 años, cuando todavía creía que estaba asegurando el futuro de una familia amorosa y agradecida. Raúl era el único beneficiario de todo. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones, todo. Pero ahora veía ese testamento con otros ojos. ¿Por qué debería dejarle todo mi patrimonio a alguien que ya se había gastado más de la mitad mientras yo todavía estaba viva? ¿Por qué recompensar con una herencia a alguien que me había tratado como un recurso en lugar de una madre? Decidí que al día siguiente llamaría a mi abogado para programar una cita. Era hora de hacer algunos cambios significativos en mis planes patrimoniales. Si Raúl quería tratarme como un banco, entonces tendría que contentarse con los intereses, no con el capital. Me acosté esa noche con una sensación extraña pero liberadora. Por primera vez en años, había tomado decisiones basadas únicamente en mi propio bienestar. Por primera vez en años, no me había quedado despierta preocupándome por los problemas financieros de otros adultos. Dormí mejor que en meses. Al día siguiente, me desperté con una energía que no había sentido en años. Era viernes y por primera vez en mucho tiempo tenía planes que no implicaban resolver los problemas de nadie más. Primero, llamaría a mi abogado. Luego iría al banco para hacer algunos cambios adicionales. Y quizás, solo quizás, me compraría algo bonito con el dinero que normalmente habría gastado en los caprichos de otra persona. Volví a conectar el teléfono de casa mientras preparaba el desayuno. Como era de esperar, tenía 14 mensajes en el contestador. Los escuché mientras tomaba mi café y cada uno me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mensaje 1, Diana con voz llorosa. Graciela, soy Diana. Sé que estás molesta, pero por favor, piensa en lo que estás haciendo. Raúl no durmió nada anoche. Está muy preocupado por ti. Dice que nunca te había visto así. Por favor, que llámanos. Mensaje 2, Raúl, sonando desesperado. Mamá, necesito hablar contigo. Fui al banco esta mañana y me dijeron que cerraste la cuenta donde depositabas dinero para nuestras emergencias. ¿Por qué hiciste eso? Esa cuenta era para los dos. Era fascinante cómo seguía refiriéndose a mi dinero como nuestro. Esa cuenta nunca había sido para los dos. Era mi dinero que yo depositaba para sus supuestas emergencias, que invariablemente resultaban ser vacaciones, ropa cara o restaurantes.
Mensaje 3. Elena de nuevo. Graciela, Raúl me llamó otra vez. Dice que también cerraste una cuenta de ahorros. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? ¿No crees que estás siendo un poco radical? Los siguientes mensajes seguían el mismo patrón: preocupación fingida, cuestionamiento de mi salud mental y súplicas disfrazadas de consejo fraternal. Pero el mensaje número 11 me llamó la atención. Era de un número que no reconocí, pero la voz era familiar. Señora Reyes, soy Oscar, el esposo de mi prima Diana. Mire, sé que no nos conocemos bien, pero Diana me pidió que la llamara. Está muy preocupada porque dice que usted se está actuando de forma muy extraña. Como hombre, creo que a veces las mujeres complican las cosas más de lo necesario. ¿Por qué no simplemente perdona y olvida? La familia es lo más importante. La familia es lo más importante. Qué filosofía tan conveniente cuando se trata de mantener un statu quo que los beneficia. Me pregunté si Oscar estaría tan dispuesto a perdonar y olvidar si alguien se burlara de él delante de su familia mientras le vaciaba la cuenta bancaria. A las 9:00 en punto, llamé al bufete de abogados donde había hecho mi testamento. La secretaria me dijo que el señor Campos tenía una cancelación y podía verme esa misma tarde a las 2. Perfecto. Luego llamé al banco y solicité una cita con el gerente para revisar todas mis cuentas y hacer algunos cambios de seguridad adicionales. También quería asegurarme de que Raúl no tuviera acceso a ninguna información sobre mis finanzas. Mientras me preparaba para salir, sonó el timbre. Por un momento, pensé que eran Raúl y Diana de nuevo, pero cuando miré por la mirilla, vi a mi vecina Lucía de pie en el porche. Lucía era una mujer de 62 años que había enviudado hace 2 años y de vez en cuando charlábamos por encima de la valla del jardín. Abrí la puerta con cierta curiosidad. Lucía nunca había venido a visitarme formalmente antes. «Buenos días, Graciela», dijo con una cálida sonrisa. «Espero no molestar, pero oí mucho ruido y gritos ayer y quería asegurarme de que estuvieras bien». La invité a pasar y le serví un café. Era refrescante tener a alguien en mi casa que no estuviera allí para pedir dinero o manipularme emocionalmente. «¿Está todo bien?», preguntó con genuina preocupación. «Ayer vi que tu hijo y su esposa estuvieron aquí durante horas gritando y golpeando la puerta. Estuve a punto de llamar a la policía». Le conté toda la historia, no los detalles íntimos, pero lo suficiente para que entendiera la situación. Lucía escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con expresiones de comprensión. «Graciela», dijo cuando terminé, «tengo que confesarte algo. Durante años he observado cómo te tratan cuando vienen de visita. Los he visto llegar en coches nuevos, vestidos con ropa cara, hablando por los teléfonos más modernos. Mientras tanto, tú sigues conduciendo el mismo coche de hace 10 años y comprando en tiendas de descuento». Sus palabras me golpearon porque era la confirmación externa de algo que había estado negando internamente. Otros podían ver lo obvio que yo me había negado a reconocer. «Pero lo que más me ha llamado la atención», continuó Lucía, «es que nunca los he visto hacer nada por ti. Nunca los he visto ayudarte con las compras, arreglar algo en tu casa o simplemente visitarte sin que sea para pedir algo». «¿Es tan obvio?», pregunté, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. «Para alguien que mira desde fuera, sí, pero entiendo por qué no podías verlo. Cuando eres madre, siempre quieres creer lo mejor de tus hijos». Lucía se quedó otra hora y nuestra conversación fue la más honesta y liberadora que había tenido en meses. Me contó sus propias experiencias con hijos adultos
que esperaban que ella les resolviera todos sus problemas y cómo había aprendido a poner límites después de enviudar. ¿Sabes qué fue lo que más me ayudó? Dijo antes de irse. Darme cuenta de que ser una buena madre no significa ser una mártir. Puedes amar a tus hijos sin sacrificar tu dignidad por ellos. Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el camino hasta el banco. En la oficina del gerente revisamos todas mis cuentas e implementamos nuevas medidas de seguridad. Cambié todas las contraseñas, añadí la autenticación de 2 factores y me aseguré de que solo yo tuviera acceso a cualquier información financiera. Señora Reyes, dijo el gerente mientras procesaba los cambios, ¿puedo preguntar por qué estos cambios tan drásticos? ¿Tiene alguna preocupación de seguridad específica? Digamos que finalmente me doy cuenta de que mi mayor riesgo de seguridad financiera vive en mi propia familia, respondí. El gerente asintió con comprensión. Es más común de lo que cree, señora. Vemos muchos casos de adultos mayores que son aprovechados financieramente por sus parientes. Hizo lo correcto al protegerse. Después del banco, fui a almorzar sola a un pequeño y acogedor restaurante que siempre había querido probar, pero nunca me había permitido el lujo. Pedí el plato más caro del menú, una copa de vino y postre. La cuenta total fue de 45 euros, menos de lo que Raúl y Diana gastaban en una sola ronda de bebidas en sus salidas nocturnas. Mientras saboreaba mi almuerzo, me di cuenta de algo importante. Hacía años que no disfrutaba de una comida sin la constante ansiedad de calcular cuánto me estaba costando, cuánto podría necesitar reservar para la próxima emergencia de Raúl, o si podía permitirme este pequeño placer personal. Por primera vez en años, estaba comiendo con verdadero apetito y disfrute. La cita con el señor Campos, el abogado, fue reveladora en formas que no había anticipado. Cuando le expliqué la situación y mi deseo de cambiar mi testamento, no mostró ninguna sorpresa. De hecho, me dijo que casos como el mío eran más frecuentes de lo que imaginaba. Señora Reyes, dijo mientras revisaba mi testamento actual, veo que redactamos este documento hace 5 años. En ese momento, designó todo su patrimonio a su hijo, Raúl. ¿Está segura de que quiere hacer cambios significativos? Completamente segura, respondí. En estos 5 años he visto el verdadero carácter de mi hijo. Ha demostrado que no valora mi generosidad y francamente ya se ha gastado más de la mitad de su herencia mientras yo todavía estoy viva. El abogado tomó notas mientras yo detallaba los $86,000 que había documentado. Sin contar los años anteriores, sus cejas se arquearon ligeramente cuando mencioné la cifra. Entiendo su posición, dijo. ¿Qué tipo de cambios está considerando? Quiero dividir mi patrimonio. Una parte para organizaciones benéficas que realmente ayuden a la gente necesitada, no a adultos caprichosos. Otra parte para mi hermana Elena, que siempre ha sido independiente y nunca me ha pedido nada. Y para Raúl, hice una pausa. Para Raúl, solo lo suficiente para demostrar que no lo he desheredado por malicia, pero no lo suficiente para que pueda seguir viviendo sin trabajar. ¿Está pensando en un porcentaje específico? 50% para caridad, 30% para mi hermana y 20% para Raúl, con la condición de que solo pueda recibir su parte si demuestra un año completo de total independencia financiera. El abogado sonrió ligeramente. Esa última condición es interesante y completamente legal. Básicamente, está incentivando la responsabilidad personal. Salí del bufete de abogados sintiendo una profunda satisfacción. Por primera vez en años había tomado decisiones
sobre mi futuro que reflejaban mis valores reales, no mis miedos o mi culpa maternal. Cuando llegué a casa, había un coche desconocido en mi entrada. Una mujer mayor, elegantemente vestida, estaba de pie en mi porche. Era la madre de Diana, Claudia. «Graciela», dijo con una sonrisa forzada cuando me vio llegar. «Qué bueno que estás aquí. Necesitamos tener una charla de mujer a mujer». La invité a pasar más por curiosidad que por cortesía. Quería oír qué versión de los hechos había recibido esta mujer. «Mira, querida», comenzó Claudia una vez que estuvimos sentadas. «Sé que hubo un malentendido ayer entre tú y los chicos. Diana me lo contó todo y, francamente, creo que estás exagerando la situación». «¿Exagerando?», pregunté. «Bueno, sí. Diana dice que hizo un comentario que malinterpretaste y ahora has tomado medidas muy drásticas. Cancelar las tarjetas de crédito de tu propio hijo parece una reacción muy extrema por una simple broma entre mujeres». Una simple broma entre mujeres. Era impresionante cómo había evolucionado la narrativa. Ahora no solo era una broma inocente, sino que también era culpa mía por no tener sentido del humor. «Claudia», dije con calma, «¿tú le das a tu hija tarjetas de crédito ilimitadas?» «No, pero...» «¿Pagas el alquiler de tu hija adulta?» «No, pero eso es diferente. ¿Financias las vacaciones de tu hija mientras te quedas sola en casa?» Claudia se movió incómoda en su silla. «Graciela, cada familia maneja sus finanzas de manera diferente». «Exactamente. Y he decidido manejar las mías de manera diferente de ahora en adelante. Pero piensa en Diana y Raúl. Son jóvenes, están construyendo su futuro, necesitan apoyo. Tienen 35 y 32 años, respectivamente. A esa edad, yo ya había criado a un hijo, trabajado durante años y ahorrado para mi vejez sin ayuda de mis padres. Los tiempos eran diferentes entonces. Los tiempos son diferentes, es verdad. Ahora hay más oportunidades, mejor educación, más acceso a préstamos bancarios. No hay ninguna razón por la que dos adultos educados no puedan mantenerse por sí mismos». Claudia cambió de estrategia. «Graciela, Diana está muy disgustada. Lloró toda la noche ayer. Dice que siempre te ha visto como una segunda madre y no entiende por qué de repente la estás rechazando. Una segunda madre que solo sirve para pagar las facturas, según sus propias palabras». «¿Eso fue una broma? Las mujeres siempre nos quejamos de nuestras suegras. Es normal. Quejarse en privado es una cosa, Claudia. Humillar a alguien delante de invitados es algo completamente diferente». La conversación continuó durante otra media hora, con Claudia usando todas las tácticas de manipulación del libro. La culpa. Piensa en cómo se siente tu hijo. El miedo. Vas a terminar sola. La vergüenza. ¿Qué pensará la gente? E incluso amenazas veladas. Diana tiene contactos en los servicios sociales. Finalmente, cuando se dio cuenta de que ninguna de sus tácticas funcionaba, pasó a un enfoque más directo. «Graciela, voy a ser franca contigo. Diana y Raúl están considerando buscar ayuda legal. Hay maneras de declarar a una persona mentalmente incompetente si muestra un comportamiento errático con sus finanzas». Ahí estaba la verdadera amenaza detrás de toda la manipulación emocional. Si no cedía voluntariamente, intentarían quitarme el control de mis propias finanzas por la fuerza. «Claudia», dije, levantándome, «te sugiero que consultes con un buen abogado antes de intentar eso. Acabo de venir de una cita con el mío y me aseguró que una persona que protege sus finanzas del abuso familiar está demostrando competencia mental, no lo contrario». Su expresión cambió de inmediato. Se dio cuenta
de que había mostrado sus cartas demasiado pronto. No quise decir, empezó a retroceder. Sí, quisiste decir exactamente eso, interrumpí. Y ahora que sé cuáles son vuestras verdaderas intenciones, creo que esta conversación ha terminado. La acompañé a la puerta en silencio. Antes de irse, dijo: Graciela, espero que reconsideres. Una guerra familiar no beneficia a nadie. No hay ninguna guerra, Claudia. Solo hay una mujer que finalmente ha aprendido a valorarse. Después de que se fue, me senté en mi sala y reflexioné sobre lo que acababa de oír. No solo planeaban intensificar la manipulación emocional, sino que también estaban considerando medidas legales para recuperar el control sobre mi dinero. Esa noche, llamé al señor Campos y le conté la amenaza de Claudia. Me tranquilizó, explicando que, para declarar a alguien mentalmente incompetente, se requieren pruebas médicas sólidas y un proceso legal extenso. Actuar responsablemente con las finanzas personales no califica como prueba de incompetencia. Sin embargo, me advirtió: le recomiendo que documente todo, grabe las conversaciones si es posible, guarde registros de sus amenazas y considere hacerse una evaluación psicológica preventiva para tener pruebas de su competencia mental. Esa noche, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí un poco de miedo, pero no era miedo a hacer algo mal. Era miedo de hasta dónde estarían dispuestos a llegar para recuperar el control sobre mi dinero. Pero también sentí algo más fuerte que el miedo: determinación. La amenaza de Claudia me mantuvo despierta esa noche, pero no de miedo. Era de una rabia fría que crecía con cada hora que pasaba. ¿Cómo se atrevían a considerar declararme mentalmente incompetente por proteger mi propio dinero? Era la manipulación definitiva. Si no puedes conseguir lo que quieres por persuasión, intenta despojar a la persona de su derecho legal a decidir sobre su propia vida. Al día siguiente, sábado, seguí el consejo del señor Campos. Primero, fui a una clínica privada donde me hice una evaluación psicológica completa. La doctora, una mujer profesional de unos 50 años, escuchó mientras se le explicaba la situación. Señora Reyes, dijo después de 2 horas de pruebas y entrevistas, permítame ser perfectamente clara. Usted está demostrando una lucidez mental excepcional. Reconocer patrones de abuso, establecer límites saludables y proteger sus recursos financieros son signos de una mente completamente competente. De hecho, diría que está actuando de forma más racional ahora que cuando permitía el abuso financiero. Me dio un informe oficial documentando mi completa competencia mental, fechado y sellado. Era mi póliza de seguro contra cualquier futuro desafío legal. Cuando volví a casa, encontré a Lucía trabajando en su jardín. Se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades con expresión preocupada. Graciela, una mujer mayor, pasó por aquí ayer preguntando por ti. Quería saber si habías estado actuando de forma extraña últimamente. Le dije que parecías más feliz y relajada que nunca. Le conté la visita de Claudia y su amenaza velada. Lucía escuchó con creciente indignación. «Eso es increíble», exclamó. «Intentar que te declaren incompetente por no querer regalar tu dinero es lo más absurdo que he oído». «Lo que más me molesta», dije, «es que realmente creen que tienen derecho a mi dinero. No lo ven como mi patrimonio, lo ven como su herencia pagada por adelantado». «¿Sabes lo que necesitas?», dijo Lucía con una sonrisa pícara. «Necesitas salir y disfrutar de tu libertad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías?». Tenía razón. Había pasado tantos años viviendo según las necesidades y exigencias de los demás
que había olvidado lo que se sentía al hacer algo simplemente por placer personal. Hay un crucero de 5 días que sale el próximo miércoles, continuó Lucía. Se suponía que iba a ir con mi hermana, pero tuvo que cancelar por problemas de salud. ¿Te gustaría venir conmigo? La idea me emocionó de inmediato. ¿Cuándo fue la última vez que había viajado por placer? ¿Cuándo había dormido en una cama que no fuera la mía, comido en un restaurante sin calcular el coste, o simplemente me había relajado sin la constante ansiedad de la próxima crisis financiera de Raúl? Me encantaría, respondí sin dudar. Esa tarde reservamos el crucero, 1.500 por persona durante 5 días, todo incluido. Era una fracción de lo que había gastado en las últimas vacaciones de Raúl y Diana, pero esta vez sería para mi propio disfrute. El domingo por la mañana, mientras pensaba qué meter en la maleta para el crucero, sonó el timbre. Era Raúl, solo esta vez. Tenía un aspecto terrible, profundas ojeras, ropa arrugada, una expresión desesperada. Mamá, dijo con voz rota, por favor, necesitamos hablar. Sin Diana, sin gritos, solo tú y yo. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. Ya había aprendido a reconocer cuándo me estaban manipulando. Mamá, estoy desesperado, comenzó. El seguro del coche vence el lunes y no tengo el dinero para pagarlo. Si no lo renuevo, no puedo conducir legalmente y sin coche no puedo ir a trabajar. ¿Cuánto es el seguro? Te pregunté. 250. ¿Y cuánto ganaste el mes pasado? 3.500. ¿Pero qué, Raúl? Pero tenemos gastos, el alquiler, la comida, los servicios. ¿Y en qué más gastáis el dinero? Se quedó callado por un momento. Mamá, ¿no lo entiendes? Vivir es caro. Vivir es caro cuando tienes un estilo de vida que no puedes permitirte, respondí. Dime una cosa, hijo. ¿Cuánto gastasteis en restaurantes el mes pasado? No lo sé. Quizás. ¿Cuánto gastáis en servicios de streaming, membresías de gimnasio, aplicaciones de comida a domicilio? Eso es diferente, mamá. Son necesidades básicas. ¿Los servicios de streaming son necesidades básicas? En el mundo moderno sí. No puedes vivir como un ermitaño. Ahí estaba el problema fundamental. Raúl creía genuinamente que los lujos eran necesidades y que las necesidades reales eran responsabilidad de otra persona. Raúl, dije con calma, tienes 35 años, tienes una educación universitaria, tienes un trabajo. ¿Por qué no puedes pagar una factura de seguro de coche de 250? Porque no queda dinero después de todo lo demás. Entonces recorta en todo lo demás. No es tan fácil. No puedes simplemente recortar gastos así. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Se frustró visiblemente. Porque tenemos una vida que mantener, una vida que no podemos permitirnos, pero tú siempre has estado ahí para ayudarnos. Y ahí estaba la verdad desnuda. No estaba pidiendo ayuda temporal. Estaba reclamando lo que consideraba su derecho. En su mente, yo era una parte permanente de su estructura financiera, no una madre que ocasionalmente brindaba apoyo. Raúl, voy a preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. ¿Alguna vez en estos 10 años has hecho un presupuesto real y has intentado vivir únicamente con tu sueldo? Se quedó en silencio. ¿Has considerado alguna vez mudarte a un apartamento más barato? Silencio. ¿Has recortado voluntariamente los gastos para no tener que pedirme dinero? Mamá, esas son preguntas injustas. ¿Injustas? ¿Es injusto preguntarle a un adulto de 35 años si ha intentado vivir dentro de sus posibilidades? No entiendes la presión que tenemos. Diana tiene expectativas. Sus amigas viven de cierta manera. No podemos parecer pobres. ¿Y cuándo consideraste que mis expectativas
y mi presión financiera importaban? Por primera vez en la conversación, Raúl se quedó completamente en silencio. Pude ver en sus ojos que estaba procesando algo que nunca antes había considerado. Mamá, dijo finalmente con una voz más suave, nunca pensé, no sabía que te sentías presionada. ¿De verdad? ¿Nunca te preguntaste cómo podía permitirme vuestro estilo de vida mientras yo comía frijoles y arroz? ¿Nunca te preguntaste por qué nunca me compraba ropa nueva, pero siempre tenía dinero para vuestras emergencias? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pensé que te gustaba ayudarnos, pensé que era tu forma de demostrar amor, y lo era, Raúl, pero convertisteis mi amor en una obligación, convertisteis mi generosidad en una expectativa, y finalmente convertisteis mi sacrificio en un motivo de burla. Mamá, lo que dijo Diana, lo que dijo Diana fue la gota que colmó el vaso, pero el vaso se había estado llenando durante años. Raúl lloró en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más madura. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar por pagar tu propio seguro de coche. Raúl se sentó en mi sala durante casi una hora después de nuestra conversación. No hablamos mucho más, pero pude ver que algo había cambiado en su expresión. Por primera vez en años, parecía estar reflexionando de verdad sobre su comportamiento en lugar de solo buscar formas de conseguir lo que quería. Cuando finalmente se fue, dijo, «Mamá, voy a encontrar la manera de pagar el seguro y vamos a tener una charla seria sobre nuestros gastos». No le creí del todo, pero al menos sonaba como un primer paso hacia la madurez. El lunes por la mañana, mientras hacía la maleta para mi crucero del miércoles, recibí una llamada inesperada. Era Diana, pero su tono era completamente diferente al que había usado en los días anteriores. «Graciela», dijo con voz calmada, «sé que las cosas han estado tensas entre nosotros. ¿Podríamos vernos para tomar un café? Sin Raúl, sin drama, solo nosotras dos». Acepté, más por curiosidad que por esperanza de reconciliación. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca del centro comercial. Diana llegó vestida de forma más sencilla de lo habitual, sin las joyas caras y la ropa de diseño que normalmente llevaba. Parecía cansada, pero también más humilde. «Graciela», comenzó después de que pedimos nuestros cafés, «quiero disculparme sinceramente por lo que dije la semana pasada. Fue cruel, irrespetuoso y completamente inapropiado». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», pregunté directamente. «Sinceramente, la humillación en el restaurante, pero no solo eso. Estos últimos días he tenido que enfrentar la realidad de nuestras finanzas sin tu apoyo, y me di cuenta de algo aterrador». «¿Qué fue eso?». «Que no tenemos ni idea de cómo vivir dentro de nuestras posibilidades. Hemos estado viviendo durante años como si fuéramos ricos porque tú financiabas la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos». Era la primera vez que oía a Diana ofrecer una reflexión honesta sobre su situación financiera. «Ayer», continuó, «Raúl y yo nos sentamos e hicimos un presupuesto real solo con nuestros salarios, sin ninguna ayuda externa. ¿Sabes lo que descubrimos?». «Dime». «Que gastamos casi el doble de lo que ganamos». «El doble, Graciela. No solo un poco más, sino el doble. Y tú siempre cubrías la diferencia». «¿Y qué vais a hacer ahora?». «Vamos a tener que hacer cambios drásticos. El apartamento donde vivimos cuesta 1.200 al mes. Con nuestros salarios combinados, deberíamos estar pagando 800 como máximo. Vamos a tener que mudarnos». «¿Y Raúl está de acuerdo con eso?».
Se resistió al principio, pero cuando vio los números en el papel, no tuvo otra opción. También vamos a tener que cancelar membresías, servicios y cambiar completamente la forma en que socializamos. Diana hizo una pausa para tomar un sorbo de su café. Graciela, quiero preguntarte algo y por favor, sé sincera conmigo. ¿Cuándo empezaste a resentir nuestra dependencia financiera? La pregunta me sorprendió por su franqueza. Creo que el resentimiento creció gradualmente, pero se cristalizó cuando me di cuenta de que no solo esperabais mi ayuda, sino que la dabais por sentada. ¿Cuándo fue eso? Cuando dejasteis de pedirme dinero y simplemente empezasteis a usarlo. Cuando las tarjetas adicionales se convirtieron en algo normal. Cuando mis ahorros se convirtieron en vuestro fondo de emergencia automático. Diana asintió con una mirada de vergüenza. Tienes razón. En algún momento dejamos de verte como una persona que nos estaba ayudando y empezamos a verte como un recurso. Exactamente. ¿Hay alguna manera de que podamos reconstruir nuestra relación? Me preguntó Diana. Voy a ser completamente honesta contigo. La relación que teníamos antes ya no existe. Esa relación se basaba en una dinámica insostenible en la que yo daba y vosotros tomabais. Si queremos construir algo nuevo, tiene que ser sobre bases completamente diferentes. ¿Qué tipo de bases? Respeto mutuo, independencia financiera por vuestra parte y una relación donde mi valor no esté determinado por mi utilidad económica. Diana se quedó en silencio por un largo momento. ¿Eso significa que nunca más nos ayudarás? Significa que si alguna vez necesitáis ayuda real en una emergencia genuina, después de que hayáis demostrado que podéis vivir responsablemente por vuestra cuenta, podríamos considerarlo, pero sería una ayuda, no un subsidio permanente. ¿Cuánto tiempo tendríamos que demostrar nuestra independencia? No es una prueba con una fecha límite, Diana, es un cambio de vida. Si podéis mantener un presupuesto equilibrado, vivir dentro de vuestras posibilidades y construir vuestros propios ahorros de emergencia, entonces habréis demostrado una verdadera madurez financiera y vuestras vacaciones, vuestras salidas a restaurantes caros, esas son cosas que tendréis que ganaros con vuestro propio trabajo, como hace la mayoría de la gente. Diana parecía genuinamente abrumada. Graciela, no estoy segura de que sepamos cómo vivir así. Entonces, es hora de que aprendáis. Tenéis educación, trabajos y habilidades. Lo único que os ha faltado es la motivación para ser independientes. ¿Y si fracasamos? Entonces, fracasaréis como adultos responsables, aprendiendo de vuestros errores. Pero al menos fracasaréis como dueños de vuestras propias decisiones, no dependiendo de que alguien más os resuelva los problemas. Terminamos nuestros cafés en un silencio reflexivo. Mientras nos levantábamos para irnos, Diana me dijo: Graciela, sé que esto no lo arregla todo, pero quiero que sepas que he aprendido algo importante esta semana, que es que ser un adulto no es solo tener la edad de un adulto, es asumir la responsabilidad de un adulto. Y nosotros hemos estado jugando a ser adultos mientras tú cargabas con las responsabilidades reales. Fue la reflexión más madura que le había oído hacer. Esa noche, mientras terminaba de hacer la maleta para mi crucero, me sentí extrañamente en paz. No había perdido una familia, había dejado atrás una dinámica tóxica que nos estaba haciendo daño a todos. Si Raúl y Diana realmente querían cambiar, tendrían que demostrarlo con acciones, no con palabras. El martes recibí un mensaje de texto de Raúl. Mamá, conseguí un préstamo personal para pagar el seguro del coche.
También encontré un apartamento más barato. Nos mudamos el próximo mes. Quería que lo supieras. No era mucho, pero era algo. Un pequeño paso hacia la independencia que tanto necesitaban. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que al día siguiente comenzaría mi primera aventura verdaderamente personal en décadas. El crucero fue una revelación. 5 días de despertarme cuando quería, comer lo que me apetecía y hacer actividades solo porque me daban placer. Lucía resultó ser la compañera de viaje perfecta, independiente, divertida y completamente libre de drama familiar. En el barco conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Durante una cena, una mujer llamada Elena me contó cómo sus 3 hijos adultos le habían vaciado el fondo de jubilación antes de que finalmente dijera «basta». Otra mujer, Isabel, había descubierto que su hijo usaba su tarjeta de crédito para apostar en línea. Lo que más me sorprendió, dijo Isabel mientras veíamos la puesta de sol desde la cubierta, fue darme cuenta de que no era la única. Pensé que era un problema único de mi familia, pero resulta que hay toda una generación de padres que no sabemos cómo decirles no a nuestros hijos adultos. Cuando regresé a casa el domingo, me sentí renovada. 5 días sin una sola llamada, pidiendo dinero, sin ansiedad financiera, sin la carga constante de resolver los problemas de otras personas. Era como recordar quién era yo antes de convertirme en el banco de la familia. Había varios mensajes en mi contestador, pero para mi sorpresa, ninguno era una demanda desesperada de dinero. Raúl había llamado 2 veces, simplemente para saber si había llegado bien del viaje. Diana había dejado un mensaje corto. Espero que hayas disfrutado tu crucero. Nos encantaría oír sobre tu experiencia cuando tengas tiempo. El lunes por la mañana, Lucía vino de visita con café y pasteles para oír todos los detalles del viaje. Mientras charlábamos en mi patio, vi el coche de Raúl aparcar en mi entrada. Pero esta vez, en lugar de bajar de inmediato y dirigirse a mi puerta, se quedó en el coche durante varios minutos. Cuando finalmente llamó al timbre, su expresión era diferente. Parecía nervioso, pero también más maduro de alguna manera. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «sé que acabas de volver de tu viaje, pero ¿podríamos hablar un momento?». Lo invité a pasar. Lucía se disculpó discretamente y volvió a su casa. «Mamá, quería contarte lo que hemos estado haciendo esta semana», comenzó Raúl. «Diana y yo nos mudamos a un apartamento más pequeño. Estamos pagando $400 menos de alquiler al mes. ¿Cómo te sientes con el cambio?». Sinceramente, fue duro al principio. El apartamento es más pequeño, está en un barrio menos elegante, pero después de unos días me di cuenta de algo importante. ¿Qué fue eso? Que puedo dormir tranquilo sabiendo que estamos pagando todo con nuestro propio dinero. No tengo esa ansiedad constante de no saber cómo vamos a cubrir los gastos del próximo mes. Era la primera vez que oía a Raúl hablar de la ansiedad financiera desde su perspectiva. Nunca se me había ocurrido que él también podría haber estado estresado por la insostenibilidad de su estilo de vida. También cancelamos las membresías caras del gimnasio y nos apuntamos a uno básico que cuesta una quinta parte, continuó. Y Diana encontró un trabajo a tiempo parcial los fines de semana para generar ingresos extra. ¿Diana está trabajando más? Sí, y fue idea suya. Dice que quiere contribuir más activamente a nuestras finanzas, en lugar de solo administrar dinero que viene de otros lugares. Me sorprendió oír que Diana había tomado esa iniciativa. Mamá, también quería disculparme formalmente
no solo por lo que pasó hace 2 semanas, sino por todos estos años. Nunca me di cuenta de que te estaba tratando como un cajero automático en lugar de mi madre. ¿Qué te hizo darte cuenta? Cuando tuvimos que hacer nuestro primer presupuesto real, me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que realmente costaba vivir. Toda mi vida adulta había estado viviendo por encima de mis posibilidades porque tú cubrías la diferencia. Raúl hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Mamá, quiero que sepas que estos últimos días han sido los primeros en años en los que verdaderamente me siento como un adulto, tomando mis propias decisiones, resolviendo mis propios problemas, siendo responsable de mis propias consecuencias. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador, pero también liberador. No sabía cuánto peso estaba cargando hasta que me lo quité de encima. ¿Peso? El peso de saber en el fondo que no era verdaderamente independiente. El peso de saber que estaba viviendo una mentira financiera. El peso de saber que mi estilo de vida dependía de explotar la generosidad de mi madre. Esas palabras me calaron hondo. Durante años había pensado que yo era la única que sufría en esa dinámica, pero resultó que Raúl también había estado cargando con la culpa y la ansiedad. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero hay algo que me gustaría preguntarte. Dime, ¿crees que alguna vez podremos tener una relación normal? Una relación en la que yo sea tu hijo que te visita porque te quiere, no porque necesita algo. La pregunta me conmovió porque implicaba que entendía la diferencia. Raúl, esa relación puede empezar hoy mismo si tú quieres. Siempre he querido tener un hijo que me visite porque se preocupa por mí, no porque le soy útil. Entonces, ¿te gustaría que Diana y yo viniéramos a almorzar el domingo? Traeremos la comida, cocinaremos y simplemente pasaremos tiempo juntos. Me encantaría. Después de que Raúl se fue, me senté en mi sala reflexionando sobre todo lo que había cambiado en 2 semanas. Había perdido mi papel de salvadora financiera de mi familia, pero había ganado algo más valioso, mi autoestima y la posibilidad de una relación genuina con mi hijo. Esa noche llamé al señor Campos para preguntarle sobre la modificación de mi testamento de nuevo. Después de la conversación con Raúl, quería considerar un enfoque diferente. En lugar de castigarlo permanentemente, decidí crear un testamento que recompensara la madurez demostrada a lo largo del tiempo. Señora Reyes, dijo el abogado, está pensando en un testamento escalonado, basado en el comportamiento. Exactamente. Si Raúl demuestra una independencia financiera real durante 2 años consecutivos, podría recibir una porción mayor. Si continúa ese patrón durante 5 años, otra porción mayor. Pero si vuelve a caer en sus viejos hábitos, volvemos al plan original. Es una estructura inteligente. Incentiva el crecimiento personal a largo plazo. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que, por primera vez en años, estaba planeando mi futuro basándome en la esperanza en lugar del miedo. La esperanza de que mi hijo realmente hubiera aprendido y crecido. La esperanza de que nuestra relación pudiera sanar. La esperanza de que mis últimos años fueran vividos con dignidad y respeto. Salí a mi patio y miré las estrellas. A lo lejos oí el sonido de la fuente que había instalado en mi jardín el año pasado. Un pequeño lujo que me había permitido solo después de años de dudar si merecía gastar ese dinero en mí misma. Ahora sabía la respuesta. Siempre había merecido tratarme con la misma generosidad que había mostrado a los demás. Me había llevado 68 años aprender esa lección,
pero finalmente la había aprendido y nunca más la olvidaría. Si disfrutaste mi historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Realmente me encantaría escuchar tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que piensas. Ah, y déjame saber desde dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.